A continuación, 1000 hojas. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta 1000 hojas. Extraer la verdad, preservar la memoria y exigir la rendición de cuentas con la conducción de Cristian Zurita, Catherine Erazo y Marta Roldós. 1000 hojas. Amigos televidentes, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a este espacio de 1000 hojas en las pantallas de Telesucesos. Queremos agradecer su presencia con nosotros. Hoy tenemos una conversación bastante interesante y a profundidad. Nos acompaña Alexandra Córdoba y nos acompaña su abogado Milton Castillo. El mes de mayo pasado, es un mes importante para Alexandra. Se cumple un cumpleaños más de David Romo, cumpliría 26 años, y también marca el mes en que desapareció. Y tenemos la oportunidad de iniciar este diálogo con ustedes dos. Milton Castillo se ha hecho cargo de la defensa de este caso, que no ha mostrado mayores avances desde un inicio y que solo se ha mantenido en la agenda pública gracias a la tenacidad de su madre Alexandra. Gracias por estar aquí. Quisiera empezar primero con las disculpas, Alexandra, con Milton, y hacerle una consulta. Yo como periodista y como periodista investigador siento y creo que la policía nunca cumplió con su real papel de realizar una investigación a fondo y responsable sobre este caso. Porque desde muy temprano es como que si el horizonte de esta investigación la fue cerrando hasta dejarla en un espacio muy pequeño, muy corto, y desde allí construir una teoría del caso que, dicho sea de paso y por mi experiencia, la policía es capaz de construir cualquier cosa, ¿sí?, con tal de cumplir y salir limpia de una investigación. Bueno, gracias por la invitación y este importante espacio. Un saludo cordial a la audiencia. Mire, la policía, desde el punto de vista de la institucionalidad, es un brazo investigativo de la Fiscalía. El fiscal por sí mismo no ejecuta todas las actividades investigativas que un caso amerita. Él necesita del apoyo técnico, profesional de la policía. Y entre investigación de policía e hipótesis que va creando el fiscal para tratar de dar con la verdad de los hechos, se van haciendo investigaciones, se llama a rendir versión a las personas involucradas, se hace reconocimiento del lugar de los hechos, se hacen peritajes sobre fluidos, sobre sustancias, sobre documentos, etcétera. En el caso en particular, ha sido errática el papel de la Fiscalía y de la Policía, ambos, pero eso obedece a un sistema, a un problema estructural, un tema estructural de la justicia, un tema estructural de la Fiscalía como tal y de la Policía, porque ellos no han logrado, por ejemplo, mantener un solo fiscal investigador durante todo el proceso. Hay a razón de 7 fiscales ya en el proceso investigativo. Y cada uno tiene que estudiar y empaparse de lo que hizo el anterior, pero nunca han sido los que han llevado la investigación desde el inicio. Siempre tratando de hacer remiendos en la investigación anterior y con un agravante absolutamente inaceptable y con repercusiones penales y de responsabilidad para el Estado ecuatoriano, que la negligencia en la investigación genera responsabilidad estatal creadora del delito de desaparición forzada de David Romo. La negligencia en la investigación genera
el tipo penal de la desaparición forzada de David, porque la noche del 16 de mayo del 2013, David tiene una llamada telefónica con su madre, estando él en un bus. Y luego ya la familia nunca más vuelve a saber de él. ¿Qué pasó después de esa llamada telefónica de David con su mamá? Y tampoco se ha hecho una investigación de los antecedentes al evento del bus. Ni antes, ni durante, ni después. En el bus, lo que se hizo, o a propósito de la presencia de David en ese bus, es un proceso investigativo sobre 2 delitos. De asociación ilícita, en el que habrían incurrido el chofer y los controladores del bus, porque se encontró supuestamente el teléfono celular de David en manos de uno de los controladores del bus, y también el delito de robo de teléfono celular. Y como son delitos de menor cuantía, se les dejó libres. Y nunca se investigó el tema de la desaparición. Más allá de eso. Más allá de eso. Entonces, hoy por hoy, nos hemos encontrado con un sinnúmero de incoherencias, de mentiras, de manipulaciones, de ocultamientos por parte de la Fiscalía de documentos, de mentiras por parte de la policía, sobre todo del agente investigador, de los momentos iniciales de la desaparición, que nos han conducido a un fantástico caso. Fantástico porque no hay elementos claros para decir aquí hay una verdad lógicamente contada. Nos hemos encontrado con que David apareció de un momento al otro, no sabemos cómo, no sabemos quién, por qué, en una clínica de desintoxicación de adictos. Y que allí habían tomado cuenta de su vida. Uno de los internos, por un tema de drogas, le habría asesinado a David de la manera más cruel y violenta. Sí. Es lo que tenemos. Si me permites, Milton, muchas gracias. Alexandra, primero que todo, mi cariño, mi respeto hacia usted por la tenacidad de no rendirse ante estos hechos, ni ante los obstáculos, ni a las oscuras nubes que ha tenido que vivir desde hace 5 años por este tema. Alexandra, ¿cómo es que la policía y la fiscalía terminan construyendo un caso que de alguna manera se refleja únicamente en un espectro geográfico de la mitad del mundo y que de allí no ha salido? Es decir, crearon una teoría del caso en el que David habría terminado en una clínica, que es más, todavía no se entiende las razones por qué habría terminado allí, pero es como que se tejió este único camino y de allí se acabó. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Así es, desde aquel 16 de mayo del 2013 hemos hecho de todo por encontrar a mi hijo. He estado exigiendo, reclamando y denunciando todo lo que ha pasado dentro de la investigación. Y es justamente por ese reclamar que tratan de ver la manera más cómoda de investigar, de solucionar un caso ante una demanda internacional. Y es justamente también la falta de capacitación de fiscales y de investigadores que han hecho que el caso de la desaparición de mi hijo, 5 años después, no haya sido resuelto. Lastimosamente el Estado no está preparado para resolver temas de desaparecidos, pero no lo quieren reconocer y los que pagan todas estas negligencias son nuestros hijos, nuestros familiares desaparecidos. David desaparece en ese bus lo ven por última vez. Está el teléfono celular, está la llamada telefónica que le hice a mi hijo a las 10:22 de la noche. Pero lo extraño es que ni siquiera la llamada que yo le hice a mi hijo a esa hora, a las 10:22, pudieron localizarla. Mientras estaban investigando los agentes de la UNACE, estaban con las autoridades pendientes del caso, el ministro del Interior y demás autoridades. No pudieron encontrar esa llamada, no pudieron ubicar esa llamada. Yo, sin ser investigadora, solamente fui a la operadora de teléfonos y pedí mi planilla, y gracias a eso pude demostrar que hablé con mi hijo, porque incluso me tachaban de mentirosa, de que nunca hablé con David. Una vez localizada esa llamada, yo solicitaba que encuentren, que ubiquen dónde estaba mi hijo cuando hablé con David,
Para mí era muy importante establecer también dónde estaba David para tener los tiempos más o menos y ver a qué hora llegó el bus, cuánta diferencia había entre lo que los señores del bus y los agentes decían. Pero hasta el día de hoy no ha podido haber esa triangulación, no ha existido la ruta técnica del teléfono celular de David, ni antes ni después de la desaparición. O sea, ¿esa información existe o simplemente no se la ha hecho? No consta en el expediente. No sé si los agentes lo hicieron y lo tienen guardado en un expediente reservado como acostumbran a hacerlo, pero dentro de la investigación, dentro de los 110 cuerpos procesales que tiene al momento la investigación de David, no existe eso. Y eso era muy importante para desde ahí partir. ¿Dónde estuvo mi hijo? ¿A qué hora llegó supuestamente ese bus donde dicen que lo dejaron? Pero nada de eso está ahí. Siguen existiendo esos eslabones perdidos. Y ante una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición de mi hijo y por la responsabilidad estatal ante esta desaparición, lo más fácil es decir que David Romo está incinerado, que no se lo va a encontrar, pero tendrían una respuesta ante la comisión porque habría sentenciados, estaría un caso judicializado, aunque el cuerpo de David no se lo encuentre ni vivo ni muerto. Pienso que esa es la respuesta ante toda esta negligencia, de todos estos errores de 5 años. Espero que podamos reencaminar esta investigación, porque siempre hemos dicho que la investigación debe partir desde el inicio. Sin embargo, no han querido hacerlo. Las personas que siguen tomando, lo siguen tomando con el mismo chip de que David simplemente fue secuestrado, fue raptado en esa unidad. Milton, el Estado y la Fiscalía están en una lucha contra el tiempo en este momento porque saben que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a venir y efectivamente va a establecer al menos un protocolo internacional en lo que debió haber significado esta investigación. Y obviamente lo que le van a mostrar como resultados es totalmente distinto a lo que ellos van a solicitar. Es decir, por eso de alguna manera las palabras de Alexandra se tornan proféticas. Quieren tener una sentencia hasta que efectivamente llegue esta comisión, que efectivamente no es un tema que sea rápido. Todos estos temas van paso a paso y demoran. ¿Cuál es el camino adecuado para que esta comisión se pueda topar con una posibilidad de abrir esta investigación a otras miradas? Mire, los procesos ante la Comisión Interamericana no son rápidos en realidad. Y efectivamente tenemos aquí la urgencia del Estado para responderle de alguna manera a doña Alexandra y a la familia de ella por lo sucedido en el Ecuador con el tema de David. Y quieren demostrar que la Fiscalía y la función judicial como tal han dado una respuesta al caso de David. Y eso apunta a quitarle responsabilidades ante la Comisión Interamericana, que presentará un informe y verá si efectivamente existió o no existió violaciones a la Convención Interamericana contra la tortura, contra la desaparición forzada de personas y la tortura. El delito de desaparición forzada es un delito continuado, que no solamente tiene como víctima al desaparecido, sino a la familia. Es un contexto. En donde se violan varios derechos, no solamente el derecho a la libertad, que es el que inicialmente aparece como violentado con una persona que ya no está en su vida cotidiana. Es un delito que afecta también a la vida, porque al no saber dónde está, evidentemente la vida está comprometida también en lo que pudo haber sucedido. Pero la responsabilidad estatal en la violación a estos elementos, a estos derechos que le menciono, aparece cuando, teniendo la obligación de garantizar la libre movilidad, tiene la obligación de garantizar la vida, tiene la obligación de garantizar la seguridad de las personas, del Estado, no lo hace. Y en el caso específico de Fiscalía y la función judicial lo hace de manera defectuosa, agravando aún más la situación de la víctima, que en este caso es la familia de David, que han pasado 5 años
Cristian, no ha pasado cualquier tiempo, son 5 años en donde recién vamos a ir a la etapa de juzgamiento, a una audiencia plenaria de juzgamiento, a una etapa de juicio. ¿A qué? A juzgar a unas personas que, al decir de fiscalía, estuvieron presentes y son responsables en el momento de la muerte de David. Ahora, eso es una pregunta importante. La Fiscalía ha construido una teoría del caso basada en el asesinato de David y ha responsabilizado de ello a personas prácticamente interdictas, ¿sí? O sea, personas que no estaban en su capacidad, personas que estaban fuera de la lógica racional, estaban en otro mundo. Son inimputables jurídicamente hablando. Sí, entonces, quienes son los responsables, simplemente son personas que no estaban ya en sus capacidades. El consumo de drogas, de acuerdo a la Constitución de la República y de acuerdo al Código Integral Penal y antes a la Ley de Sustancias Estupefacientes, que fue la que creó esto, considera que el adicto es un enfermo. Y entonces, quienes supuestamente asesinan a David eran personas que consumían droga. No obra del expediente tampoco ninguna referencia al grado de intoxicación que pudo haber tenido el sujeto que asesinó supuestamente a David Romo. ¿Me explico? Y es muy atinada tu observación, porque tratan de generar un ambiente que es supuestamente propicio para un asesinato. Un ambiente de drogas, un ambiente que ha estado durante estos años procesado por la existencia en ese lugar de trata de personas. Esta clínica de rehabilitación donde supuestamente matan a David Romo es una clínica que fue allanada 6 meses después de la desaparición de David. Y es allanada porque existen denuncias de familiares y de internos que decían que estaban siendo maltratados y que les ponían a trabajar forzosamente, etcétera, etcétera. Y cuando la policía llega encuentra varios delitos. Encuentra cachinería, deshuesadero de vehículos, encuentra un camal clandestino, encuentra tráfico de drogas, encuentra abigeato y eventualmente hasta el tráfico de órganos. Ese es el ambiente en donde supuestamente terminó David, un muchacho de clase media que vivía normal su vida, estudiante universitario. ¿Cómo así terminó en ese sitio? Y no hay pues una conducción lógica, investigativa en todo este iter criminis. No hay. Tanto no hay que el propio juez de la unidad judicial en cárcel, el doctor Telmo Molina, en su resolución en donde les llama a juicio a estos presuntos asesinos, dice que no encuentra justificativo a todos los hechos que se dieron antes de la muerte de David en la clínica. Es decir, no existe una relación lógica. No existe. Y eso, mire, aparte de que jurídicamente es absurdo y cuestionable, y doña Alexandra lo ha cuestionado y ha denunciado todo esto en estos años, y aquellos policías y fiscales que generaron esta situación tan incómoda e inverosímil fueron alcahueteados por el Consejo de la Judicatura que se está yendo ahora, fueron alcahueteados por la Fiscalía también. Aparte de que es inverosímil, digo, genera una desesperación y una angustia y un maltrato mayor a la familia de David. Y eso es absolutamente criticable. La gran pregunta, y esto responde las condiciones por qué vivimos en un país del tercer mundo, es cómo es que puede existir una incoherencia en la línea de tiempo de los hechos y seguirlos manteniendo e incluso crear una teoría del caso para buscar una sentencia. Es el tema. Yo estoy totalmente convencido de que los hechos narrados por la Fiscalía, con asistencia de la Fiscalía, en este caso no son reales, no son ciertos. Creo que es un caso fantasma. Sí, cuando doña Alexandra Córdoba pone en conocimiento de las autoridades superiores de la Fiscalía el comportamiento errático de uno de los fiscales,
En primera instancia le sancionan y después lo absuelven, como si no hubiera sucedido nada. Es que tal es el grado de indolencia, de negligencia, pero también el espíritu de cuerpo, Cristian, que dentro de la policía hacen, dentro de la fiscalía han hecho en el caso, que no han tenido empacho de sentir que doña Alexandra es su enemiga. ¿Y cuál es el delito de doña Alexandra? El ser tenaz, insistiendo en devuélvanme a mi hijo. Eso es lo que ella ha venido diciendo desde el primer día de la desaparición, y el Estado ha sido incapaz de darle una respuesta. Alexandra Córdoba pone de manifiesto tal vez el punto de partida de lo que debe ser la investigación. La ruta del teléfono, la triangulación de esa llamada telefónica en donde se encontraba. Para la fecha era totalmente posible determinar. ¿Sí? Sin embargo, no lo han hecho. Hay casos que se han resuelto simplemente por triangulación de las llamadas telefónicas y de la condición en el momento en que se encontraba la señal del teléfono. Sin embargo, no lo han hecho. Alexandra se refería además que la investigación debe partir por el principio, y ese es el principio. Sin embargo, es un tema que no se ha considerado por parte de la investigación. Ahora, todos estos temas, todos estos puntos críticos, que son varios, ¿cómo es que de alguna manera pueden solventarse con la presencia de la CIDH en Ecuador? Mire, la CIDH lo que hace, y cuando hablamos de CIDH quiero evitar confusiones con el público. Estamos hablando de dos instituciones distintas dentro del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Una es la Comisión Interamericana y otra es la Corte. La Comisión se encarga de analizar los hechos que se le presentan para ver si es que existen elementos de responsabilidad por parte del Estado. Y de existir tales, presentarlos luego a la Corte como un caso formal, en donde se acusa al Estado de responsabilidades, de violación a los derechos consagrados en la Convención Interamericana de Derechos Humanos o Pacto de San José. Bien, en este momento la Comisión ha recibido ya el expediente presentado por Alexandra Córdoba, en donde se le dice que la negligencia en la investigación y la negligencia en los jueces hace que la desaparición de David ya tome otro nivel. Ya no es un tema solamente de la justicia ecuatoriana, es un tema o de violación de normas internas en el Ecuador, sino que es un tema de violación de derechos consagrados y garantizados en el sistema interamericano de derechos humanos. En el tema de la desaparición forzada, se convierte en forzada esta desaparición, perdón por la redundancia, al momento en que el Estado es incapaz de haber desarrollado una investigación adecuada, ha sido incapaz de darle una respuesta a doña Alexandra, ha generado más angustia en la desaparición. No sabemos qué mismo sucedió con David, y eso ya viola los derechos que debe garantizar el Estado ecuatoriano. Entonces, ¿qué esperamos que haga la comisión? Esperamos que la comisión se pronuncie encontrando responsabilidades y le diga al Estado ecuatoriano que le dé una respuesta más válida, más completa a la señora Alexandra Córdoba, y piense ya en una reparación integral de todo el daño que ha sucedido hasta ahora. Tenemos unos pocos minutos para terminar. Quisiera terminar con Alexandra y hacerle una pregunta. En todo este proceso, en todos estos años, ¿cuántas veces ha sentido que el Estado, que la Fiscalía, la Policía le ha responsabilizado a usted de estos hechos? Eso lo he sentido desde que fui a poner la denuncia. David desapareció el jueves 16 de mayo del 2013. Al día siguiente fui a poner la denuncia y no me la quisieron aceptar. Dijeron, otro desaparecido más, ya de regresar, ¿qué le haría a usted para que se vaya su hijo?
El día sábado me hicieron el favor de aceptarla y me dijeron que debe estar con la enamorada, con los amigos en la playa. Miren, no investigaba y ya ponían toda la carga sobre David. Y hasta el día de hoy, el caso está en la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos y los dos fiscales, el doctor Cuasapax y la doctora Gallardo, han sido los fiscales más indolentes de estos 5 años. El mismo hecho de que, para comprobar su teoría de que a David lo incineraron, me llevaron a mí al Camal Metropolitano para matar a un cerdo, para cortarle en pedazos, sacar sus vísceras y luego proceder a incinerarlo. Esto bajo ningún punto de vista podía hacerse, no debían hacerlo porque esto ya está en la literatura. Pero esa es la indolencia y el mismo hecho de querer responsabilizar a David de la desaparición y a mí, que soy su madre, solamente porque exijo, porque reclamo y porque denuncio día a día todo ese mal trabajo de investigación. Y no es porque yo lo haya investigado. Está en los 110 cuerpos procesales. Aquí están cada uno de esos errores, de esas negligencias e incluso graves delitos en el proceso investigativo por la desaparición de mi hijo. Muchas gracias, Alexandra. Muchas gracias, Milton, su presencia aquí. Esperamos contar con ustedes una próxima ocasión. Podemos desarrollarlo y hacer tal vez más estructurada una conversación a profundidad. Y muchas gracias a ustedes por asistirnos en sus hogares y asistir a esta triste e increíble historia de David. Muy buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Mil hojas. Extraer la verdad, preservar la memoria y exigir la rendición de cuentas, con la conducción de Cristian Zurita, Catherine Erazo y Marta Roldós. Mil hojas.